Hoy muchos hablan de los gobiernos en la tierra, ¿no? Y no vemos perfección en gobiernos, ¿verdad? No. Bueno, porque el Señor está permitiendo que anhelemos su reino. Porque no estamos comparando, pero sí decimos, bueno, estamos en un lugar muy bueno, donde hay libertad, pero todavía hay una demanda en nosotros por un reino que no tiene fin. Un reino que tú dices, bueno, se acaba y ahora ¿qué pasa? ¿Quién va a venir? Sabemos que los dictadores no permanecen. En la historia del mundo no hay una, no hay una dictadura que ha permanecido. Siempre, como dicen las escrituras, siempre termina. Pero cuando vemos que el reino de Dios es para siempre y que es un reino de justicia, de amor, de misericordia, de perdón, y pues nos emocionamos cuando yo escuché la primera vez, a pesar de que tanto leemos tanto las parábolas y hemos descubierto en muchas parábolas, 42 parábolas, los misterios del reino de Dios, aún así se nos hace a veces un poquitito difícil entender la magnitud de lo que es el reino de Dios, que es el reino de los cielos llegando a la tierra. Y bueno, el reino de Dios realmente es ver a Dios obrando en nosotros primero. Nosotros por lo regular queremos que todo cambie alrededor, pero si no cambiamos nosotros, todo es igual. Entonces el reino de Dios es ver a Dios obrando en nosotros. Y eso sabemos que tenemos un ejemplo grandísimo en las escrituras de muchos que creyeron y Dios trabajó con ellos y ellos estaban conscientes de que ellos trabajaban con el Señor y se dejaron trabajar, porque el trabajo del Señor con nosotros no termina, hermano. Dice, aún cuando Dios pone sueño en el hombre en la noche, Dios le habla al hombre. Fíjense, aún en eso Él tiene capacidad de poder entrar aún en nuestro sueño y mostrarnos cosas que nos maravillan, porque decimos, ¿cómo soñé yo esto? ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto realmente sueños que nos han revelado verdades y decimos, mira, pues el Señor me reveló, y será que yo lo estaba buscando. Siempre nos hacemos nosotros pues cómplices, ¿no? Es decir, fui yo que estaba indagando, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a indagar y comenzamos a decirle, Señor, enséñame, el Señor no se cruza de brazos. Él te va a enseñar en tu caminar diario. Él no te va a llevar posiblemente a una escuela y ahí tú te vas a sentar en una disciplina estricta y vas a escuchar y vas a aprender. Él te va a enseñar en tu caminar diario, en tu caminar y comunicar con los demás. Él te va a enseñar el perdón, el tener nobleza, el poder tratar a las personas como te tratas a tú, el amar a tu prójimo como a ti mismo. En situaciones siempre el Señor es maestro de maestros. Él no es maestro de 8 horas. Él es un maestro de 24 horas, vamos a poner cada día, 24 horas. Pero el problema es que no estamos conscientes de eso. El problema es que nosotros no estamos conscientes y el Señor quiere que estemos conscientes que es una enseñanza, pero en nuestro caminar, en nuestro andar. Y esa es la mejor vida que podemos nosotros después reflejar en los demás, para los demás. Dice que cuando comenzamos a ver a Dios obrando en nosotros, en cada aspecto de nuestra vida, nuestro andar comienza a tener más valor. Me recuerdo que salimos una vez con unos hermanos que ellos habían orado por mi suegra cuando se sanó del corazón y ellos querían ir a West Palm Beach, como 1 hora y pico de Miami, ¿no? Y pues ir a visitar a alguien allí para orar, pues nosotros fuimos con ellos. Y él decía, a ver qué Dios tiene preparado para nosotros. Y a mí me extrañó porque yo venía de una religión, ¿no? Que conocía al Señor, pero no en ese aspecto de ver a Dios obrando 24 horas, ¿no? Y dice, a ver qué tiene el Señor preparado hoy en esta casa donde vamos a ir. A ver qué tiene. O sea que él iba ya esperando a ver qué cosa y que Dios le mostrara qué cosa iba a hacer allí. Y eso a mí me llamó la atención porque yo nunca había oído en el margen religioso que yo vivía, que amaba al Señor y sí, muy fiel en el Señor, pero yo no lo intercalaba al Señor en mis visitas, ni en mis cosas,
ni en mis paseos, no descalaba, orábamos y que el Señor nos cuidara, y amén, amén, gloria a Dios. Y eso me llamó la atención. Es bueno que tengamos conciencia de que estamos vinculados al Supremo Dios, al Señor que se hizo. Él no estimó el ser igual a Dios, Él vino y se hizo hombre, que es Jesús. O sea que Él vino a enseñarnos realmente cómo debe ser un hijo de Dios en la tierra. Él no nos vino a enseñar cómo es Dios, aunque Él se mostró como hijo de Dios, pero Él no caminó como Dios, diciendo el soberano está aquí en la tierra y ustedes tienen. No, Él se mostró como uno de nosotros, pero lleno del Espíritu Santo, como para enseñarnos: así ustedes también pueden hacerlo, así como yo lo hice. Siendo en forma de Dios, no se aferró a la forma de Dios, sino se desestimó él mismo. Él dijo: no, yo tengo que estar sometido a ser hombre 24 horas, pero lleno del Espíritu Santo. Y es la forma en que realmente el Señor nos está enseñando. No lo entendíamos en el nivel religioso, pero nuestras reacciones cambian. Muchas veces pecamos en las reacciones. Cuando te enojas, cuando algo te sale mal, toda palabra necia, ¿sabes qué? Queda escrita. Así dice la Escritura. Yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. De toda palabra necia ustedes van a tener que contar. O sea que hasta eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque no somos cualquier gente, porque tenemos un título interno, porque no tenemos un papel que nos diga: yo soy hijo de Dios y no lo tengo que enseñar. No, el papel que nosotros tenemos que mostrar es realmente nuestra vida, y eso es lo que se va a mostrar, es nuestra vida. Y por esta razón el cambio en nuestras decisiones van a ser más precisas, porque van a estar respaldadas por el Señor, porque estamos conscientes, estamos con el Señor. Tú decides: muéstrame qué es lo mejor que yo debo hacer en esta situación, que yo tengo que decidir algo muy serio. Y esperen en Él, hará. Y espera, y cuando tú sientas el resultado de la justicia de Dios, siempre es paz. Cuando tú decidas algo y tú no tienes paz, aguántate, porque eso no es por ahí, ¿no? Entonces dice: el resultado de su justicia siempre es paz. Entonces, ¿tú sientes paz? Pues esto es lo que decido: siento paz. Ese es el resultado de Él, porque Él es un Dios de paz, Dios de justicia, como el canto que cantamos. Dios de justicia, Dios de paz. Shalom, como dice, se menciona tanto en la oración arónica, termina diciendo: para que tengan paz, shalom, termina así, shalom, para que tengamos esa paz. Y por supuesto, en nuestras relaciones con nuestros semejantes, porque a veces los que nos caen bien, muy ricos, pero a veces nos caen no muy bien. Sí, porque hay gente que no, como que son tóxicas. Hay personas tóxicas que lo que tratan es de contaminarte, pero ni se dan cuenta que están contaminando. No se dan cuenta, pero tú sí te das cuenta y tú tienes que cuidarte. Por eso manda aquel Señor que te pongas la armadura, que sepas tú con quién tratas, pero que te dé Dios la sabiduría de cómo manejar eso. Pero hay quien no, hay quien se deja envolver, y entonces ¿qué pasa? Se debilita. Y después, pues, el resultado es fatal. Pero el Señor nos ayuda en esas debilidades. Dice: Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y nosotros estamos aprendiendo en este camino del reino, porque este es el camino del reino. Escuchamos mucho que el Señor viene a establecer su reino, pero todos saben que viene, pero hasta ahí queda, ¿no? A establecer su reino, un reino de justicia, de amor, de misericordia. Y lo está empezando, y ya lo estableció cuando le dijeron: Señor, y bueno, ¿y cuándo va a venir el reino? Y si está entre vosotros, los dejó. ¿Y a qué? Ellos ni preguntaron: ¿y cuándo? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuándo? Porque ellos creían que se iba a establecer ahí en el palacio presidencial el Mesías, y dice: aquí se va a hacer lo que yo mando. No es así. Si nosotros no lo obedecemos, ¿qué le va a obedecer nadie? Primeramente, nosotros somos los que somos ahora, como podemos decir, agentes. Somos sus agentes. No pasó así cuando Jesús mandó que hubiera 12
discípulos que iban a ser testigos oculares desde su bautismo hasta su resurrección. Y no todos habían alcanzado a ver eso, pero tenían que ser testigos. Como es un testigo de un accidente, tiene que ser alguien que haya visto, pasó así, 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 y se considera un buen testigo. Ahora, había testigos falsos que inventaban cosas, como una vez que vimos un accidente que hubo y el hijo iba manejando y en Miami y chocó, y como era cerquita, casi frente de donde nosotros vivíamos, el niño se salió y se montó la madre. Cuando llegó policía estaba la madre, y nosotros habíamos visto que era toda una mentira. Habíamos visto, digo, porque el muchachito no tenía licencia de manejar. Y el otro decía, no, era un muchacho. Y ella, no, yo no me he movido de aquí. Imagínate, era un conflicto porque el policía no estaba. Pero había una amiga de nosotros que vivía en ese apartamento. Nosotros lo vimos, pero nos quedamos así que no sabíamos qué hacer. Ella dijo, yo estaba aquí sentada y yo vi que mira, pasó esto, y el muchacho dio todo el detalle. ¿Sabe cuál fue el detalle? Lo que ellos usaron, el testigo que lo vio, no el testigo de la mujer que estaba en el timón. Ella se había pasado por el hijo. Y así vemos muchos testigos falsos, ¿sí? Pero por esa razón Jesús mandó que fueran testigos desde el bautismo hasta la resurrección, no solamente la muerte, hasta la resurrección. Y pasó cuando entonces se quedaron pues con 11 discípulos, por lo que Judas pasó. Entonces tuvieron que escoger a dos, a ver a quién. Vamos a escoger a quién ha sido testigo de no, bueno, yo me recuerdo que yo lo vi en la resurrección, pero yo no lo vi en el bautismo. Y así eligieron solamente a dos. Que el que fue escogido fue Matías, porque ese era un testigo clave de que conocía al Señor en ese momento hasta la resurrección. Bien, ya el Señor no necesita un testigo que sepa, nosotros lo sabemos, está escrito aquí, ya lo sabemos, ya hubieron testigos que lo confirmaron, pero Él lo que quiere que seamos verdaderos testigos aquí, como podemos decir, somos como decir la quinta columna, una quinta columna que llega a un país y se hace fuerte para que entonces pueda establecer un reino. No sé si conocen eso, pasa muchas veces, mandan espías y tratan de minar y de enseñar su doctrina, lo que sea. Lo que está pasando aquí con los musulmanes, no vamos a ir tan lejos, no vamos a ir tan lejos. Han hecho mezquitas en todo Estados Unidos, en Francia, en España, en todas partes. Ha sido como quinta columna que han minado. ¿Para qué? Porque todo el mundo tiene que conocer a Alá y ser de Alá. ¿Ve cómo el enemigo imita? El enemigo imita todo lo de Dios. Pero lo bueno es que no se va a salir por la suya. Porque el reino del Señor realmente es lo que permanece para siempre. Es el reino de Él el que permanece para siempre. Pero bueno, lo bueno de este reino es que Dios no lo hace por imposición. O sea, tiene que hacerlo porque si no lo hace, pues mira, te limpio de la tierra y te llevo. Mira, no hubiera nadie, ninguno estuviéramos aquí ya, sino que Él está tratando, Él lo está transformando. En el momento que decimos yo quiero ser parte, Señor, de ti, yo te acepto. El aceptar a Cristo no solamente decir bueno, yo te acepto, está en mi corazón, ya no. Entonces empieza un trabajo interno en nosotros, que ese trabajo interno no es conocer las leyes de la iglesia, que es lo que enseña a veces la denominación. Tienes que aprenderte las leyes de la iglesia. No, yo quiero aprenderme las leyes del Señor, quiero conocerlo, no las leyes de los hombres. Quiero conocer cómo se va a establecer este reino. Pero a veces pues que queremos ay, hoy 20 recibieron al Señor, gloria a Dios, pero no es solamente recibirlo, es caminar con Él también, es para mantenernos, es saber a dónde hemos sido llamados. Y es lo que hemos estado batallando. Necesitamos entender eso y conocerle. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. O podemos decir, pocos se dejan escoger. Y es lo que pasa. Y por eso decimos, ay, pero esos cristianos que están ahí son igual que nosotros, porque tienen a Jesús en su corazón. Amén, gloria a Dios. Pero no han seguido el camino de transformación. Tiene que haber una transformación, debe haber un cambio de mente, un cambio de actitud, una disciplina, y no una disciplina en la cual Dios pone leyes
y tienen que hacerlo como las leyes, ¿verdad? Que hay que hacerlo a la fuerza. Es una ley interna. Dios pone en nosotros a través de su espíritu leyes internas. No tienen que estar escritas en ningún lado. Yo siento inmediatamente, eso no está bien. ¿Quién te enseña eso? Ni tu mamá ni tu papá te lo enseñaron. ¿Qué te dicen a ti? No, el que te la hagas, como dice aquí, que te la hace, que te la pague, algo así, ¿no? No, el que te hace un daño, que la pague. No, y el Señor te enseña, perdona, da una oportunidad. Entonces te está enseñando una ley que no lo veo de ningún lado, ¿no? Es algo diferente. Y por esta razón, la ley que pone el Señor en nuestro corazón nos impulsa a no ser lo malo, nos impulsa a obrar diferente, que no así no obrábamos. Cuando teníamos nosotros en nuestro andar y no conocíamos al Señor, andábamos siempre defendiéndonos o tratando de ver con nuestra cuenta cómo lo hacíamos, y teníamos otra forma según la educación que tuvimos de nuestros padres. Y eran padres que estaban bien cimentados en los principios familiares, los principios de respeto, pues bueno, sí se podría decir, caramba, que mira, que padres tan buenos, ¿no? Porque hemos conocido gente que verdaderamente da un ejemplo tremendo a los hijos, pero otros no. Entonces, ¿cómo el Señor va a arreglar esto? Pues gracias a Dios por su Espíritu Santo, que nos está ayudando, porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda, viene a ser para nosotros como un aya, como una nana, vamos a poner, es como una nana que nos está enseñando cómo caminar, cómo andar, cómo hablar, cómo expresarnos, cómo ser victoriosos en este mundo, que verdaderamente pues nos topamos con toda clase de gente, y más en este tiempo que los principios se han perdido, porque es el tiempo que casi los padres, muchos han dejado de ser padres, le han dejado la carga a los abuelos. Dice que es el lugar, el tiempo donde más gente mayor, vamos a decir, no decir viejo, porque no suena bonito, ¿no? Se han ocupado y le han dado crianza a los nietos, porque el trabajo se ha hecho extenso, y tanto trabajo que los padres tienen que tener hasta 2 trabajos. Yo estaba viendo ayer la gasolina en California, la regular está a $4.63 el galón. ¿Cuánto hay que trabajar para llenar un tanque? Más de $100, llenar un tanque de gasolina. Hay que trabajar mucho, por eso se ha ido, todo ese estado está derrumbado, porque nadie puede. Han venido gente de California a San Antonio, no se imaginan cuántos, a vivir. Mis vecinos son de California, o sea, no se puede vivir allí, es imposible. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues nuestros hijos lo han criado otra gente, así ha pasado. Qué bueno lo que los abuelos que ven, ahí mira Nora, cada uno de nosotros hemos tenido que ver ayudar, y es una tremendísima bendición que conozcan al Señor y le pasen, como hizo con Timoteo, la abuelita y la mamá le enseñaron los principios del Señor a Timoteo, porque papá era gentil, no creía en lo que se creía, en lo que se debería de creer. Él tenía sus dioses, creo que era griego, pero su mamá y su abuela eran judías, entonces le enseñaron los principios a él, y eso fue muy bueno. Si hay abuelas que verdaderamente aman al Señor, eso es lo que le va a traspasar a sus nietos, y eso es una tremenda bendición. Yo digo, eso es fantástico. Pero hay abuelos que no. Hay abuelas que traen la costumbre de pasar un huevo, ponle una tirita roja para el mal de ojo, y ponle no sé qué cosa. Y en Cuba te ponían azabache, corales y qué sé yo. Nunca en mi vida mi padre, gracias a Dios, creyeron en eso. Jamás en mi vida yo he ido a un coral ni nada de esas cosas. Pero todos los niños, lo primero, todavía saliendo de la clínica, ponle coral para que no den más, aunque fuera un poco macaco. Porque imagínate, acabadito nacer, que nacen todos hinchados y así, pero por si acaso, y hace más tiempo, y le ponían su coral y su azabache, porque eso espanta las malas vibras. Esos son abuelos que no tienen conocimiento de Dios. Pero qué bueno que es muy diferente en muchos pueblos de Dios en estos días, que nos vemos en ese trabajo y podemos inyectar a nuestros nietos con la verdad del Señor. Eso es tremendo. Pero bueno, vamos a la transformación. ¿Qué cosa quiere decir transformación? Porque dice aquí en las Escrituras, y vamos a leer,
como dice en Romanos 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no te acomode a lo que tú estás viendo. Pues esa es la moda. La moda es esto. La moda es, ahora qué pasa, la moda es el tatuaje, por ejemplo. Un ejemplo. Esa es la moda. No, la moda es esto, la moda es aquello otro. Yo no me voy a dejar arrastrar por la moda. Por eso no, dice, no os conforméis con este siglo. No quiere decir que te vas a ir al infierno por eso, ¿ok? Vamos a ir claro, porque no, es que hay muchos que van al otro extremo. Es la costumbre. No, aquí la moda, como hay otros países, no, la moda quiere robar, porque aquí como no hay nada, todo está difícil, el gobierno es el dueño del país, pues aquí hay que robar al gobierno. Y no consideran que robar no es malo. No, tenemos que resolver. Se llama, en vez de robar, resolver. Pero robar es robar. Bueno, no conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, porque aquí es donde verdaderamente esto que está aquí, esta computadora que tenemos aquí, porque es como una computadora, porque registra, yo no sé, más que una computadora. Dijeron un día que si fueran a hacer una computadora como un cerebro, se necesitaría un edificio para poder contener tanta información que nosotros tenemos diariamente, después en la noche en los sueños. O sea que es un motor que está trabajando día y noche. Pero dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, aquí dice, o entendimiento, de nuestro entendimiento, para que comprobáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Estoy en la versión hebrea. Dice que es un poquitito diferente. Vamos a leerlo otra vez. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Está más claro, ¿verdad? A ver, ¿qué cosa es transformada? Yo lo busqué aquí en el diccionario. Dice, es convertir una cosa en otra mediante un proceso determinado. No es así de que de la noche a la mañana tú eres un ángel. De la noche a la mañana no, ya no, pero si ayer eras un diablo y ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Espérate, es una transformación y efectivamente hay personas que han tenido un cambio tremendo, como pasó el apóstol Pablo, pero sabemos, la experiencia tuvo 3 días en ese tercer cielo, donde oyó cosas que le transformaron todo lo que tenía aquí que había recibido él, el fariseo. Era un hombre que conocía la palabra, un hombre preparado bajo como dice, aprendió bajo los pies, en los pies, que así se aprendía, así se le decía, de Gamaliel, que era el mejor maestro que se conocía. Ese fue su maestro. Era conocedor de las escrituras, aparte celosísimo. Porque celoso quiere decir que quería que se cumpliera lo que decía ahí, y peleaba para que se cumpliera. Y de buena primera el Señor le da una experiencia muy difícil de explicar, que él dijo, no puedo explicarlo, está muy difícil explicarlo, solamente sé que fui llevado y allí oí cosas inefables, cosas que no se pueden comprender, no se pueden hablar. No hay... Si el apóstol Pablo se ponía a hablar lo que él oyó, nosotros nos podíamos quedar en blanco. Entonces él lo comenzó a desglosar en todas las epístolas o cartas que hizo, y empezó a hablar de tremendas palabras, o sea, verdades que todavía, déjeme decirle que hay muchos incautos que no entienden las cartas del apóstol Pablo. Entre ellas, yo no entendía muchas cosas de las epístolas de Pablo. Yo decía, mejor me voy a Primera de Juan y Primera de Pedro, porque Pablo me daba tropiezos, porque no lo entendía completamente. Era maestra de la escuela dominical de las jóvenes, pero no entendía. ¿Te imaginas? Porque había un nivel, y de ese nivel no podíamos pasar. No podíamos. Es que creíamos que no existía otro nivel. Creíamos que el nivel era conocer las escrituras al nivel que nos llevaban y punto. Pero ahora nosotros vemos que no, hermano. Dice, ¿quién alcanzará la mente de Dios? Dice, pero vosotros tenéis la mente de Cristo.
sea que entonces nos está diciendo que sí estamos capaces, pero nosotros a veces decimos, yo soy incapaz de entender todos los misterios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el Señor nos ha dado eso. Pero si verdaderamente quiero ser transformado, que es un proceso, el Señor va a empezar a trabajar en mis áreas. Pero Dios no trabaja como era en la ley. En la ley, ellos tenían que estar sujetos a lo que ellos leían siempre. Ellos tenían que leer en las puertas, en donde quiera había escritura, para que se la aprendieran de memoria y recordarla y enseñársela a los hijos, repetírsela a los hijos y hablarlo y decirlo, para que eso se le, aquí, no sé, se metiera acá. Pero es diferente cuando el Espíritu Santo te lo enseña, tú como que te despiertas a una verdad, ¿ves? Te despiertas así como, y tú dices, pero si esto está tan facilito, ahora entiendo esto. Pero el Espíritu enseña así, te impulsa y tú comienzas a darte cuenta, y quizás lo has oído 20 veces y un buen día, ¡pum!, despiertas a esa realidad, y así viene un tiempo de transformación, porque Él dice que es necesario, que nosotros necesitamos ser transformados. Pero ¿ok? ¿Y en qué? ¿Y por qué? Bueno, porque el Señor lo dice muy claro: Cristo está en vosotros y es la esperanza de gloria. ¿Cristo está en nosotros? Sí, Él está en nosotros. ¿Y quién es Cristo? Pero aquí sí quiero hablar aquí, que cuando Jesús vino, Él no vino a mostrar la naturaleza de Dios, decir, aquí llegó Dios, como les decía ahorita. No, Él vino a mostrar cómo iba a ser, cómo es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que vino a mostrar Jesús. Porque Él se cansaba, Él lloraba, Él tenía hambre, Él tenía dolor. Cuando lo golpearon, Él le dolía. Él tenía todo lo que tú puedes sufrir, lo sufrió Él. Porque Él se hizo carne. Él vino a ser la imagen del Dios viviente. Él tomó la forma de Dios. En la deidad de Jesús, cuando mucha gente dice, ¿cómo es que es posible que Jesús siempre ha sido? Es Dios. Él lo dijo. Él lo dijo. Y llegó un momento que ellos decían, este tiene que ser un tipo sobrenatural, porque ¿cómo puede hacer milagros tan sobrenaturales? Bueno, tiene que ser Belcebú quien lo está inspirando, porque ellos estaban en un nivel espiritual tan bajo. En el tiempo que vino Jesús, el nivel espiritual estaba tan bajo. Tenían 2 sumos sacerdotes, no se permitía 2, pero habían 2. Todo estaba desordenado. Anás y Caifás, 2 sumos sacerdotes, solamente Dios permitía 1. Había un desorden. El templo era un desorden. El templo era un lugar de ladrones, en el cual vendían los animalitos para la ofrenda y hacían todo y abusaban de los que tenían que venir de Galilea, que es bien lejos, más arriba, mucho al norte, y tenían que venir y comprar lo que hubiera, porque no podían traer un animalito caminando desde allá arriba de Galilea, ni tren, ni carro, ni avión, había que a pura patica, o burro, qué sé yo, camello. Pues imagínense un camello, aquí que llega ahí el camello, crece la oveja, llega vieja. Pues sí, pues es imposible. No estuvieron 40 años en el desierto, y ¿sabes cuánto tú te demoras para cruzar acá de Egipto aquí, entrar aquí lo que es Israel? 10 horas en bus, 10 horas. Pero fueron 40 años, estuvieron así, ahí caminando, rodeando y llegando hasta que Dios trabajara con ellos, y si Dios se dejaron trabajar por Dios para ser transformados dependiendo de la ley que habían recibido. Pero nosotros hemos recibido la ley del Espíritu de vida, que nos ayuda y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que nos ha librado de algo que no teníamos esperanza. El hombre había caído, el hombre estaba bien caído. ¿Y qué pasó? Jesús vino a levantar al hombre con una ley del Espíritu de vida y a pagar la deuda de nosotros. Imagínate que tú tengas una deuda enorme y esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y venga alguien y te diga, yo me hago cargo de tu deuda. Hermano, los cielos abiertos, tú dices, ay, qué alivio, qué bueno. No, esto es mejor que una lotería. ¿Verdad? Y tú dices, qué tremendo. Pero Jesús vino a pagar nuestra deuda que teníamos, porque el hombre,
cuando moría, el espíritu de esa gente era encarcelado. Lo dice Jesús cuando muere, dice, y fue donde estaban los espíritus de los encarcelados del tiempo de Noé, a predicarles y sacarlos de allí. Estaban allí. No había un precio para ellos. Y para nosotros, pues menos. Sabemos que cuando Jesús resucitó, resucitaron muchos. Lo dice Mateo, hermano. Una vez lo predicamos eso en Monterrey y todo, ay, ¿a poco dice eso? Pues léalo. Léalo, ahí está escrito. Salieron a Jerusalén a ver a sus familiares, los que habían muerto. O sea que fue algo hermoso. Yo digo, Lázaro hubiera resucitado con un cuerpo bueno, diferente ya, ¿verdad? Porque Lázaro había sido resucitado, pero con un cuerpo normal y volvió a morirse. La resurrección de Lázaro fue temporal, porque hasta que Jesús no resucitara de entre los muertos, no se iba a efectuar esa resurrección en el cual el cuerpo pues ya no iba a ser, más nunca va a morir. Pero mientras tanto, todo lo que Jesús resucitó, vino la etapa en la que tuvieron que morir y volver a esperar en el último día de la resurrección. ¿Me explico, hermano, lo que entendemos con eso? Por eso le decía Jesús, se le decía a Marta, yo soy la resurrección, sí, yo sé que va a resucitar el día postrero, ¿sabe Dios cuándo? Marta, yo soy la resurrección y la vida. No lo creía. Estaba mirando el presente. Pero nosotros estamos a veces preocupados por este presente, bueno, y también pensamos en el futuro, porque sí nos preocupa eso. Pero el Señor dice, míralo ahora. Y desgraciadamente el pueblo de Dios no está pensando en un presente, está pensando, bueno, cuando Cristo venga, bueno, cuando venga la persecución, bueno, cuando pase esto. Por favor, ahora, hoy es el día. Hoy, ¿qué va a pasar hoy? Dios se está transformando. Dios no lo va a dejar para luego. Lo está haciendo ya, lo hizo con el apóstol Pablo, imagínense. Lo ha hecho con tanta gente que tú dices, ¿cómo Dios ha cambiado a esta gente? Porque esta gente eran diablos. ¿Qué cambio? ¡Wow! Mira, Nicky Cruz, el jefe principal de los Mau Mau, que era una ganga malísima allá en New York. ¿Cómo el Señor lo transformó? Así, pácata, ¿no? Lo llamó, tuvo su transformación y aprendió y dedicó su vida al Señor. Pero era el peor, era el presidente de los Mau Mau, que era una de las gangas grandes. El otro día lo pusieron por televisión la película de Nicky Corre Nicky. Nicky Corre Nicky. Ajá, y tú dices, ¿cómo Dios puede hacer eso? Imposible. Dios lo puede hacer. Y lo bueno de eso es que Él siguió el camino. Por eso Jesús dijo, nada más que hay una sola puerta, yo soy la puerta. El que entre por otro lado es ladrón y salteador. Se está aprovechando. Pero la puerta soy yo. Y lo dijo bien claro. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Nosotros podemos ver esto. Ahora bien, Él no vino a mostrar realmente la naturaleza de Dios porque Él era Dios. Él era Dios. Jesús en forma de Dios no se aferró a su forma de Dios, sino que tomó forma de hombre y vino a ser tan hombre como cualquiera de aquí. Y no solamente eso, sino llegó a lo más bajo, hasta hacerse un siervo. Un siervo, y no solamente eso, morir de la muerte más horrible que podía morir cualquiera, que era la muerte de cruz. Era una muerte lenta y dolorosísima, en la cual ahí la persona se iba muriendo y pasando, bueno, horrible. Dice que esa es la muerte más horrible que estaban haciendo los romanos. Una muerte romana. Pasó por todo, más aún, porque a ninguno se le ponía una corona de espinas como se le puso a Jesús. Aparte de todos los 39 latigazos que le dieron a Jesús, que dice que a veces que de los latigazos que le daban a los romanos, casi morían la gente por los latigazos. O sea que todo lo que pasó Él llegó a este punto, ¿para qué? Para sacarnos a nosotros de la deuda en la cual nosotros habíamos contraído a través de Adán. Por Adán entró la muerte, pero por Jesús entró la vida. Pero por Adán entró la muerte y le dijo, ahora vas a morirte, Adán. Yo te había hecho eterno, Adán. Te había hecho eterno, pero no permaneciste en integridad. Y tienes que morirte. Lo siento. Duró mucho, pero se murió. Y de ahí todos nos hemos morido. Como decimos, todos nos hemos morido.
pero ahora tenemos la garantía de vida, que aunque el que esté muerto, vivirá. Y los que mueren en Cristo, no mueren, sino duermen. Y esta es la garantía que nosotros tenemos de vida. Por eso es que los creyentes los podían matar. Ahí estaban los leones como en el Coliseo allá, ¿verdad? Que los llevaban allí y ahí soltaban los leones y se los comían. Y qué tremendo eso. Veían a los padres con sus niños, se los iban a comer los leones. Pero ellos sabían que había una garantía en la cual habían escuchado en Jesús: aunque esté muerto, vivirá. Y eso no se sentían ellos que era el fin, sino que iba a ser un paso más y podían dar su vida, como muchos los están dando en muchos lugares. Como vemos en la India, anoche estuvimos, ayer en la tarde, ¿verdad? Que ayer estaba Juan también, estuvimos en un sepelio de un pastor, el hermano Muñoz, que partió con el Señor. Y nos estaba contando una hermana que ellos se fueron a la India de misioneros y que se convertían a cantidad al Evangelio, que se sorprendieron cómo se convertían al Evangelio, teniendo las enseñanzas rigurosas de la India, que tiene dioses, no se puede imaginar cuántos dioses tiene, pero se convertían cuando les hablaba de Jesús, se convirtieron mucho y se están convirtiendo, pero por miles. Pero a muchos los matan, hermano. Hay zonas en la India que los matan, ¿eh? Hay lugares que tú no puedes tener la Biblia, porque la Biblia no es, como podemos decir, si la Biblia realmente es tan peligrosa. ¿Por qué? Porque les abre los ojos a los ciegos, a los que no saben, conocen. Como pasaba cuando estábamos en la iglesia católica, no nos permitían leer Biblia. Yo nunca había visto una Biblia en mi vida. Mi tío era líder en la iglesia católica y él nunca tuvo Biblia, tenía misal. ¿Pero por qué? Porque las traducciones católicas, por ejemplo la Baruch, tú sabes que tiene los libros apócrifos, tiene más libros, tiene libros que son históricos, y Baruch le tira fuertemente a los ídolos de madera. En el libro, cuando pueda, y tiene alguna Biblia católica que tiene lo mismo, no sé, tienen versiones muy buenas, pero tiene muchos libros: Judith, Sabiduría, Baruch, tiene muchos Macabeos, y son históricos, pero te enseña la legitimidad de Dios, no de dioses. Entonces no te permitían leer la Biblia, porque para que no supieran la verdad, porque la verdad nos hará libre. Entonces, al tener ya la Biblia, que la tenemos en donde quiera, Dios ha abierto eso. Pero ¿qué pasa? Siempre le echamos la culpa al enemigo. Yo no digo que no, pero es verdad que la tiene. El enemigo trata de que ni te interese. Te puedes leer, verte 14 novelas y verte no sé cuántos libros de esto, pero cuando abras la Biblia, empiezas a leerla, te duermes. Porque la Biblia no es para leerla, es para vivirla. Cuando el Señor te hable y tú le dices: Señor, enséñame tú. ¿Qué tú me quieres enseñar, Padre? Quiero que aprendas sobre el perdón. Bueno, busca sobre el perdón. Busca. Hasta en el celular yo tengo una concordancia. No tengo que, ya gracias a Dios no tengo que andar con la concordancia grande. Sino ahí yo busco perdón. ¿Qué puedo aprender de eso? Porque el Señor enseña así como enseñamos nosotros a los niños en el kindergarten. Así es como el Señor enseñaba. Les enseñaba de las ovejas, les enseñaba de la higuera, les enseñaba, les mostraba, podemos decir ocularmente, viendo, Él les enseñaba, como se le enseña a los niños en la escuela. Se le enseña una figura y se le dice: esto es un árbol, pero este árbol tiene esta característica, y entonces eso se nos metía aquí, ¿verdad? Aprendíamos. Así es el Señor. El justo florecerá como la palmera. Ah, caramba, voy a ver cómo la palmera crece. Busca la palmera. Ahí puedes, mira, hasta te puedes meter en Google. Puedes usar la computadora para mucho. A ver cómo la palmera se desarrolla. El justo crecerá como la palmera. Yo quiero crecer. Déjame ver cómo la palmera crece. Dice que crece derechita, derechita, porque todo la fortaleza que tiene arriba, porque tiene una raíz profunda que llega al agua y se afianza ahí, y por eso tú ves que la palmera siempre está paradita y derechita. Viene un viento y se dobla, y cuando tú vienes a ver, ¡pum!, ya está paradita. Tú dices: ¿pero cómo? Porque está bien lubricada por dentro. El agua llega al tope. Y tú dices: pues todo, el Señor quiere que yo esté bien lubricada en su espíritu.
Vamos a ponerlo así. Y así nosotros aprendemos, hermano. Así, yo se lo digo, por eso yo doy tantos ejemplos, porque para mí ha sido una bendición eso así. Cada vez que el Señor me enseñaba algo así, ahí yo indago a ver qué cosa es, porque me interesa, porque es su reino. Y es lo que en mí se tiene que hacer fuerte. El reino de Dios se hace fuerte. Y hay un versículo que dice, los valientes lo arrebatan. Hay otros que no quieren arrebatarlo, dicen, no, necesito, mi vida es mi vida, yo la gozo como sea. Dios te da cuerda, como los peces, ¿verdad? Te da cuerda, pero un día te va a dar un jalón. Como tú cuando vas a pescar. Yo pocas veces pescaba porque la verdad que nunca pescaba nada. Qué mala pescadora soy yo. Nada más que pesqué una vez una morena. ¿Sabes lo que es una morena? Como una anguila. Era una serpiente, casi me muero de susto. Cuando yo saco aquello, veo que hay aquí un hombre que estaba allí. Yo era una niña como de 6 años. Este hombre pues sacó aquella morena y la mató porque se comía todas las carnadas, todo. ¿Ves? Yo, el patio de mi casa, al final sí, había como un puentecito donde uno subía y se tiraba de un trampolín. Entonces de allí, que ahora no existe porque los ciclones acabaron con ese puentecito, ¿ves? Pero allí pescábamos todos los niños ahí para coger pescaditos chiquititos, ¿no? Pero me daba cuenta de cuando venía gente grande a pescar y picaba un pez, ¿qué hacía? Él le daba cuerda, lo soltaba para que el pez se acomodara, creyera que ya no estaba pescado, y cuando ya estaba cómodo el pescado, entonces le daba un jalón grande y ahí quedaba encajado el anzuelo en la boca del pobre pez. Y yo, ay, pobrecito, ¿y por qué? No, esto es para comer. Ah, bueno, me daba pena ver los peces grandes. Pero bueno, así es el Señor a veces, nos da cuerda, pero un buen día te da el jalón. Y el jalón a veces no es un jalón muy agradable. Viene la prueba o vienen situaciones y entonces buscamos a Dios. Señor, ayúdame. No importa, el amor de Él es tan grande que aunque tú estás en medio de una necesidad y tú clamas a Él, Él te oye. Clama a mí y yo responderé. ¿No dice eso en la Biblia? Clama a mí y yo responderé. Clama y Él va a responder. Ese es el corazón de un padre. Él es un padre, el corazón de Dios. Él vino a mostrar la naturaleza nueva. Jesús vino a mostrar la nueva naturaleza, por eso se le llama el postrer Adán. A Jesús se le llama el último Adán, el postrer Adán. Él vino a mostrar verdaderamente lo que es Adán en el diseño de Dios, pero lleno del Espíritu Santo. Pero lo hermoso aquí, que cuando Él empezó a mostrar todo esto, lo vino a mostrar a los 30 años. Él no lo mostró durante su etapa infantil. No se sabe qué tiempo estuvo en Egipto, posiblemente estuvo antes de los 12 años. Él estuvo en Egipto asiliado, por eso Dios ahora pues está tratando. En Egipto hay cantidad de pueblo de Dios ya, muchos creyentes ya en Egipto. Y ya cambió completamente el orden allí. Ellos apoyan ahora a Israel, ayudan a Israel, a sus vecinos. Y Dios lo dijo, aquí lo encontramos nosotros, creo que es en Isaías 20, algo que dice, Egipto mi hijo. Le dice a Egipto, porque ahí guardó a Jesús, lo guardó allí, Jesús estuvo allí. Pues, me imagino que, bueno, él hablaba todas las lenguas habidas por haber que existe, pero allí en Egipto estuvo escondido allí hasta que se muriera el que estaba procurando la muerte de los niños, Herodes. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando ya regresó, que sabemos toda la historia, se fue a Nazaret, porque como todavía reinaba un pariente de este acá, dijo, mejor no nos vamos a ir a Belén, porque es un peligro para el niño, porque ellos cuidaban la vida de él, porque sabían que él iba a ser, que él era el hijo de Dios. Ellos no sabían, José y María, pero mira, no se lo decían a nadie, porque eso era lo esperado, y nunca pensaron que Jesús, el Mesías, iba a nacer en una cama pobre. Creían que iba a ser un líder de fama tremenda. No, pobrecitos eran. Y tienen una ofrenda de pobre de 2 palominos. Esa es la ofrenda más pobre que había. No dieron una ovejita cuando llevaron a Jesús a presentarlo. No, dieron una ofrenda de pobre. Era muy pobre.
Pero ¿qué pasó? Y es hermoso aquí, hermano, porque a veces nosotros pues no nos creen. Piensa que eres tan religiosa. No te sientas mal. A Jesús se lo hicieron primero y Él dijo, si en mí, el árbol verde, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Cuando se llevaban a Jesús, que las hijas de Jerusalén estaban llorando porque se llevaban a Jesús, estaba todo golpeado, todo herido, todo ensangrentado, y lloraban porque Jesús había hecho muchas cosas buenas allí en Jerusalén, y lo conocía todo el mundo conocía a Jerusalén, hasta el Tiro y Sidón, que eso era en las ciudades que bien gentiles, conocían a Jesús en todos los lugares, conocían ya a Jesús por los milagros que hacía. Decía, no, este hombre o es el Mesías, no puede ser un impostor, pero ¿de dónde tiene estos poderes? Y como eran gente que no indagaban, ni que amaban a Dios, porque la verdad que no amaban a Dios y no estaban bien informados, más bien entonces lo que trataban es de apagarle y cerrarle la voz y acabar con él. Lo trataron de matar varias veces a Jesús. Pero aquí, te digo esto para que no te desanime, porque mucha gente dice, no, yo ni hablo de que yo soy. No es que tú hables, mira, yo no quiero una persona que esté nada más que reciba al Señor, no, así no es. Muestra la vida de Cristo en ti. Porque si eres una persona que tiene malos modos, que te contesta feo, que dice malas palabras, que andas en todo, ¿qué me vas a anunciar a mí a Jesús? A mí tú no me anuncias a Jesús. Yo voy a ver tu caminar. Por lo regular que vemos al caminar, ¿verdad? Y decimos, fruto hay. Yo quiero comer ese fruto que tiene esa persona. Porque a veces nos dice, tienes que avisarle, y tienes que mostrarle, y tienes que anunciarle para que no se pierdan. Espérate, médico, cúrate a ti mismo. No le decías así a Jesús, cúrate tú también. Que hay un cambio genuino en ti. Que yo vea que verdaderamente tú lo que me estás hablando tiene legalidad. Porque si no, yo digo, no, espérate, me enfoco para otro lado. Yo quiero ver esa realidad. Y Jesús fue criado, bueno, si vas aquí a Mateo, por ejemplo, vamos a abrir ahí la escritura ahí en Mateo 13. En el verso 53 en adelante, vamos a ver ahí. Jesús lo conocían como un hombre bueno, un hijo bueno, un hijo obediente. Dice que él crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, pero no estaba lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Para la gente que está a favor de los abortos, desde el vientre de su mamá fue lleno del Espíritu Santo. Qué bueno que Elizabeth y esta, ¿cómo se llama? Zacarías no pensaron en, estamos muy viejos, vamos a hacer un aborto. Yo añado esto, hermano, porque eso sí me enoja mucho. Tiene un concepto tan erróneo del ser humano que me viene a la mente a Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo siendo un feto y brincó en el vientre de la madre. ¿No parece después que él fue, alguien lo ungió? Fue lleno desde el vientre de su madre. Ese fue el Bautista. Pero Jesús iba a ser lleno cuando estuviera allí en el Jordán. Jesús caminaba y vemos el crecimiento de ellos fue muy diferente. Yo quiero aclarar esto, hermanos, es muy importante. Quiero aclarar esto. Vamos a parar aquí y separen esta aquí, no me cierren esa parte que vamos a leer aquí en Mateo, pero vamos a dar un brinquito a Lucas un momentico. Lucas capítulo 2, y quiero que vean esto para que vean la diferencia que había de uno al otro. Juan Bautista representa lo que es el profeta del Altísimo, fue el que profetizó y presentó a Jesús en vivo y a todo color, porque todos los profetas profetizaban de que Jesús iba a venir, pero 100 años, 1000 años antes, 500 años antes, 400 años antes, profetizaban como Isaías, que lo profetizó. Pero Juan el Bautista, ese profeta, fue más que profeta. Jesús lo dijo, más que profeta, porque introdujo a Jesús y lo presentó en el Jordán.
pero ya estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. En el capítulo 1, verso 80, quiero que vean aquí esta diferencia, muy importante. Está hablando de Juan Bautista, dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Quién? Juan el Bautista. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él fue reservado, lleno del Espíritu Santo, comenzó a crecer en espíritu y tan pronto tenía la edad requerida, se fue al desierto, donde ahí el Señor lo fue aleccionando y enseñando hasta que apareció en el Jordán bautizando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y todos estaban: ¿cómo? ¿Y qué debo hacer? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos, porque a Jesús iba a venir a recibir esa unción. Vamos a ver en ese mismo capítulo 2, vamos al versículo. ¿Fue el 1 y ahora el 2? Sí, ahora es el 2, versículo 40. Ahora es Jesús. Vamos a ver qué dice de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién? De Jesús. Pero no dice que crecía en espíritu, sino en sabiduría. Porque él iba a ser lleno del Espíritu Santo en el Jordán. Nada más que quiero, eso me lo estaba enseñando el Señor ayer. Y después, aquí, en ese mismo capítulo, verso 52, un poquito más abajo, vuelve a repetir lo mismo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, vamos a ver una diferencia. Jesús estaba caminando como tú y como yo en la tierra, siendo Dios, pero conociendo en sabiduría. Él conocía a los 12 años, él conocía más que los ancianos de la ley. A los 12 años conocía más que los ancianos de la ley. Recuerdan que fue ahí al templo y estuvo 3 días en el templo, y los ancianos estaban sorprendidos de la sabiduría que había en él. Conocía, porque claro, su naturaleza, acuérdense que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero fue engendrado de carne, de María. Bien, quiero solamente tener eso. En ese crecimiento de Jesús, a los 12 años tuvo que esperar 18 años más hasta tener 30 para poder entonces salir anunciando el reino. Todo ese tiempo fue. Y a veces el Señor está haciendo un trabajo muy callado en nosotros. Por eso a veces cuando se convierte una persona le queremos dar unos tratados para que convierta a medio mundo. Así no es, hermano. Así no es tampoco. Porque hay un trato que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Y tenemos que pasarlo. Porque al principio, ¿qué? Yo hacía eso. Y no se puede imaginar las cosas que hice equivocadas y malamente. Yo me mandaba al infierno cualquiera. Pues si no crees Jesús, te vas al infierno. Imagínate, me botaban de la casa, me cerraban la puerta de la cara. Y yo decía: estoy sufriendo por la causa de la palabra. No, la ignorancia mía es lo que estaba haciéndome a mí. Porque yo creía, con 13 años, que yo pues era la misionera número 50 en ese pueblo, ¿no? Hasta que un día por poco voy presa, entonces hasta ese día fui misionera. Hasta ese día mi mamá dijo: olvídate, no vas a salir más por ahí a tocar puertas, porque estamos bajo unas leyes diferentes ahora. Pero bueno, por eso les digo, tan importante. Pero bueno, vamos a trasladarnos ahí a Mateo. Ese que leímos ahorita, Mateo 13, verso 53. ¿Ok? Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo en el Jordán. ¿Se acuerdan que se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y vino sobre él? Y él fue lleno del Espíritu de Dios y comenzó lleno del Espíritu de Dios a hacer bienes. Salió y fue llevado por el Espíritu ahí al desierto, y fue al monte de la tentación, y ahí fue probado, y ahí comenzó y llegó al templo y puso todo, se fue a las bodas de Caná, hizo cuántas cosas. Todos los días Jesús hizo tantas obras que si se escribiera, buscar un libro para escribir, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que él hizo. Así dice aquí el libro de Juan.
En el último capítulo de Juan lo dice. Jesús dice aquí en el verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, Jesús dio 42 parábolas, hablando de los misterios del reino, en forma escondida, porque los tesoros de Dios no son así desglosados, así para todo el mundo, nadie los entiende. Solamente que si tú realmente te sientes atraída y sientes que eres parte de Él, entonces tú vas a buscar, ¿qué quiere decir esto? Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y entonces ahí el Señor te abre su libro, su gran libro, como dice. Y Jesús había hablado de las parábolas y todo, y entonces dice, aconteció que cuando terminó Jesús esa parábola, se fue de allí y se fue a su pueblo Nazaret. Se fue a su pueblo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y de dónde? Lo conocían. Él lo conocían como el buen hijo de José y María, que tiene muchos hermanos y muchas hermanas, porque así lo dice ahí. Y no solamente era un hombre, pero íntegro, no había queja de él ninguna. Él creció en sabiduría, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde le salió esta sabiduría a este? Dice, ¿y de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? José era carpintero. Antes no se hablaba que José era carpintero. Yo creo que se hizo carpintero en Egipto, ¿sabe Dios? Era como decir, era como un arquitecto. Oye, los tesoros que se llevaron de los magos del oriente no fueron 3 pesos. No, oro, incienso y mirra, y bastante, no que eran 3 cajitas como lo ponen los Reyes Magos. Como lo ponen los Reyes Magos con 3 cajitas. No, era una comitiva lo que vino con tesoros que le trajeron al rey. Y ellos con esos tesoros se fueron a Egipto. Por eso, porque Dios da la provisión para lo que se necesita, da la provisión para el momento. ¿Sí? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? ¿De dónde salió? ¿Y cómo que usted tiene todo eso? Pero Jesús escondía su identidad. Jesús escondía su identidad. Y qué bueno que podamos nosotros esconder esta identidad y que se vean los frutos. Y no tengan que estar diciendo, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Sí soy de Dios y no me da pena decirlo. Pero Él escondió su identidad muy bien escondido. Y se mostraba en los frutos. En los frutos se mostraba. Y se escandalizaban de Él. ¿Por qué? Porque no había un justo que conociera que se actuara así, ¿no? Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero el versículo que a mí más me tocó fue el último. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No pudo hacer milagros. Jesús podía hacer todos los milagros y sanar todo Nazaret, hermano. Pero no creyeron. Y eso a veces decimos, ¿por qué, Señor? Yo creo. Porque tenemos que cimentarnos bien en la fe, en la verdad, ¿verdad? Y tuvo que salir de Nazaret. De ahí después sabemos que se fue a Capernaum, que Capernaum está cerca. Y ahí va la sinagoga de Capernaum. Y ahí tú vas a Capernaum. Y esa ciudad no es ciudad ya. Porque esa ciudad fue maldita por el Señor. Ahí de ti, Corazín, ahí de ti, Betsaida, y también dijo de Capernaum. Porque si aquí se hubieran hecho los milagros que se hicieron allá en Tiro, en Sidón, por ahí en Tiro, se hubieran convertido, pero serán llevadas hasta el polvo. ¿Sabe lo que hay allí ahora en Capernaum? Una sinagoga está todo desbaratado, ¿no? O sea, que ruina. Tú llegas allí a la ruina y te dicen, aquí hablaba Jesús, pero es ruina. Y lo han dejado así porque allí no hay nada. Por la palabra que dio, porque no creían tampoco. Y ahí no creyeron en Nazaret. Nazaret todavía está en pie y es una ciudad que, pues, un poquito peligrosa. Ahí nos decía el guía que estuviéramos juntos, que no nos salieron, que estuviéramos, porque esa es una ciudad realmente árabe, muchos árabes.
Y no son malos, pero hay muchos que sí, desgraciadamente, y van contra todo lo que sea el credo de ellos, ¿no? Pero fíjense qué tremendo que hasta este día de hoy, hermano, ha pasado eso. Pero bueno, yo solamente les quiero mostrar que Jesús por eso no se desanimó. Él no dijo, qué desánimo, ¿qué va? Padre, me voy contigo. A veces decimos, ay Señor, me quiero ir contigo. ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no sabe lo que? Porque el Señor no aguanta. Pero Jesús no se desanimó. Al contrario, fue a otros lugares y vio allá en Tiro, estaba aquella mujer, a Sirofenicia, que una gentil, buscando a Jesús para que sanara a su hija, y ni conocía las leyes, pero dijeron, allí está Jesús, el que ora por los enfermos se salva. Fue corriendo y lo creyó, y yo quiero recibirlo, y el Señor sanó a su hija. No estaba desarrollada en la fe, pero ahí mostró y dice, no había visto tanta fe. ¿Sabes? Desde estos momentos tú ya sanada. Ve como es un hilito así pequeño el que separa la fe y la incredulidad. Y Jesús vino a enseñarle todo esto. Y bueno, él mostró quién era el verdadero pan, y hoy nosotros tenemos este pan de vida. Está en nosotros. Esto es el reino, hermano. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios no es una tradición tampoco, porque a veces están regidos por tradiciones. Ustedes pecan por tanta tradición y han perdido lo que es el mínimo, o sea, el sentido de lo que es la ley, pero la ley del Espíritu de vida. Han perdido ese sentido, están nada más que pensando en la ley que tienen que cumplir acá, pero han perdido lo que es el amor, la misericordia, el bondad. Ellos allí, como dice, diezmaban el eneldo, el comino y todo, pero se les iba lo que realmente valía mucho, que es tu comunión con Dios. ¿Y qué pasó? Jesús le llamó la atención. ¿Se puede arreglar? ¿No podemos arreglar? Si hay remedio, el Señor siempre hay remedio. Señor, yo quiero realmente, no me voy a desanimar, al contrario, ayuda, como dice, ayúdame. Aumenta mi fe. Y como le dijeron los discípulos, no sabían cómo. Sabía que tenía que ser aumentada. La tenían, pero acuérdate que es como una semilla de mostaza que tiene que crecer. La semilla de fe tenemos todos nosotros. Jesús está en nosotros, pero tiene que crecer. Entonces, ¿cómo se crece? Pues en esta comunión con Él, en buscarle a Él, en medio de todo, en saber que estamos viviendo un reino que no tiene fin, y el reino va a tomar control de todo, hermano. No miren ustedes como que no, parece que no, mientras más grave el enfermo, más pronto se sana. Jesús siempre iba cuando ya la cosa parecía que no tenía remedio. No, ya no vaya, ya se murió, la hija de Jairo ya se murió. No, ya ni vaya. Fue y estaba muerta. Él dijo, no está muerta, estaba muerta, pero él la veía viva. ¿Y qué pasó? Llegó allí, la levantó y denle de comer. Los desvió la atención de, ¿qué? ¿Cómo vivió? Pero si lo que tiene, denle de comer, que ya tiene hambre. Para que un enfermo quiera comer porque tiene hambre, ya está bien. Ya se sanó. Ya tú dices, pues este está bien, ya no tiene nada. Y Dios hizo todo eso. Esto es el reino de Dios. Cuando ellos dudaban tanto, que decía, esto está muy difícil, y esto sí, ya vamos a terminar aquí. Esto sí que está muy difícil, lo que el Señor nos está enseñando. Él dice que comamos su carne y bebamos su sangre. Eso ya es demasiado. Y comenzaron los discípulos, ¿sabes qué, hermano? Le dijeron a Jesús, bye. Y se fueron. No estoy hablando de los 12. Jesús tenía como 500 discípulos, hermano, ya. Muchos estaban detrás de Jesús. Pero cuando Jesús comenzó a decirle, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre, estaba hablándole en forma así como hablaba las parábolas. Porque comer de Él es ir a Él, y beber su sangre es escucharle a Él, es creerle a Él, porque después lo desglosa, esa verdad. No era comértelo como un caníbal, no. Entonces dijeron, dura esta palabra, no la podemos oír, dura esta palabra. Y de buenas a primeras Jesús le dice, espérense. Y ahí lo está, en el verso, creo que está en ¿qué? Ya no sé por dónde estoy. Sí, en Juan 6. Amén. Vamos a leer ese mar. En Juan 6.
vamos a buscar, vamos a Juan 6 un momentico. Quiero que vean las reacciones del Señor cuando hay hermano, me recuerdo que una vez en una iglesia que estuve como 2 años, ya lleno del Espíritu Santo. El pastor me dijo, no enseñes adoración porque no quiero que se asuste. ¿Cómo que se van a asustar por adoración? No, hermano, tienen que aprender a adorar al Señor. No vamos a estar en una línea religiosa y vamos a ir a la línea religiosa y estar 10 años en la línea religiosa y un buen día vamos a adorar al Señor. Se le adora. Para eso Jesús vino a enseñar cómo se debe adorar al Padre, cómo se debe orar al Padre, cómo se debe de comer la palabra viva. Jesús enseñó, lo que hizo fue hacer eso, cómo se debe perdonar, cómo se debe hacer tantas cosas. Jesús le enseñó para eso mismo. No, yo empecé cantaba y seguía adorando y en poquito tiempo ya todos estaban adorando y se dio cuenta que no era así. Pues Jesús sabe, cuando chocaban con una palabra dura, Jesús le ponía una palabra más dura. Cuando le dijeron aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él, y todos ellos dijeron, esta palabra es muy dura. Eso lo dijo en la sinagoga de Capernaum. Esa palabra es muy dura. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, verso 60. ¿Quién la puede oír? Esto es muy duro, no se puede, no, es muy duro. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto les ofende? Yo no sé, me imagino que siempre vemos a Jesús así, ay, qué bueno. No, Jesús tenía carácter. No quiere decir que Dios te va a quitar el carácter. No quiere decir que Dios te va a hacer así un menso. Como dice aquí, manso, pero no menso. Tú tienes que saber manejar la mansedumbre. Y entonces le digo, ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, uy, eso sí les ofendió. ¿Cómo? Le dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y en vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esos se quedaron en una iglesia tradicional. Esos se quedaron en la ley. Dijeron, no, prefiero mejor que me lean la ley todos los domingos y ya, porque esto está dura, esta palabra, no la puedo creer. Y muchos discípulos dejaron a Jesús. Óyeme, si en el árbol verde le hicieron eso, nosotros en el seco, ¿qué nos harán? Para nosotros no nos importa. Lo que nos importa a nosotros es que se hable una palabra de vida que transforme. Porque si no, ¿qué? ¿Para qué vamos a ser una bola de religiosos? Que cuando salimos, seguimos en nuestras pasiones, en nuestras cosas. Eso no es así. Entonces el Señor eso les puso el punto sobre la silla. ¿Y qué? Si me vienen a ver dónde yo estaba primero, en el Padre. No, ahí se desmayan, si les dice, se desmayan. Pero hoy el Señor nos está enseñando estas cosas porque ya el tiempo está muy apretado. Está el tiempo muy apretado. Y el Señor quiere que entremos en ese camino. Todos los que estamos aquí somos salvos. Ya tenemos la salvación, ya hemos recibido todo. Pero hay un tiempo de transformación y estamos en ese proceso, si es que quiere. Porque Dios no te obliga. No, Dios no obliga a nadie. El Señor no quiere nada así a lo obligado. Quiere voluntariamente, así como Él se dio voluntariamente con el Padre, que dijo, Padre, si hay otra opción, pero si no hay, yo tomo esa copa. El Padre le dijo, agarra la copa porque así va a ser. Y tomó la copa. Y la copa era morir de esa forma para derramar su sangre. Entonces yo tomo esa copa. Yo digo, Señor, yo quiero eso. Yo quiero transformado en el poder de vuestro entendimiento que necesita ser cambiado. ¿Por qué? Para que entonces podamos ser parte de ese elenco, vamos a ponerle así, de lo que Dios está preparando en este último tiempo. No importa, muchos son llamados, pocos escogidos. Sabemos que las estrellas del cielo caerán tercera parte de las estrellas del cielo serán
derramada, caída por la cola del dragón, que es la mentira. Y las estrellas está hablando de creyentes, caerán. Hermanos, aférrate bien, porque la cola del dragón no nos va a tumbar. Es la mentira que viene a ponerte a ti cosas que no son. Agárrate de él, hermano. Esta es una hora muy importante, que estamos todos en este resumen de todas las cosas, en este fin de todas las cosas. Perdón, ¿cuál leíste? ¿Juan qué? Era Juan 6. 6, desde el 54 al 66. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Que esa fortaleza, que los que están pasando por situaciones difíciles, situaciones de, bueno, en este caso que está Aracheco, siempre hemos estado orando por él, está aquí, qué bendición, ¿verdad? Y sabemos que, pues, Señor va a restaurar completamente y le dará los deseos de su corazón, y él sabe, el Señor sabe, y también mi hermano sabe, y cada uno de nosotros, los que estamos, pues, en este proceso, todos estamos en ese proceso, pero sí, tenemos que elegirlo, tenemos que decir, sí, Señor, yo quiero. ¿Lo decimos? Es largo el camino, pero se nos ha hecho corto. Y no importa, Señor, la edad, no importa la fortaleza física que podamos tener, porque tú puedes restaurar eso. Aún cosas que nuestro oído no ha escuchado, ni han visto nuestros ojos, lo vamos a ver, que es la vida tuya en cada uno de nosotros. Padre, cuando esto lo hablamos con gente que se han conformado a este siglo, se han acostumbrado a este siglo y no están esperando un siglo diferente, que es tu reino, ellos piensan, Señor, de que eso es imposible, pero para ti no hay nada imposible. Señor, desglosando aquí esta escritura, cada día descubro más que es un proyecto tan maravilloso, pero que tenemos que nosotros, Señor, decidir. Tú no haces nada con nadie si no lo decides. Tú le dijiste así a Abraham, sale, y él salió. Tú le dijiste a Moisés, ve, y aunque él estuvo poniendo disculpas y todo, pero él salió y buscó. Y así lo hiciste en cada uno. Y por eso quedamos escritos en este libro de tantos años, como un ejemplo vivo de lo que tú escribes es eterno. Por esta razón, Señor, siendo nosotros entendidos en esto, te pedimos solamente que nos ayude, que nos deje esta tregua, que nos ayude, Padre, que pasemos todo esto que estamos pasando en un gozo tremendo, que nada ni nada nos desanimemos, sino que veamos que eres tú, Señor, el que está haciendo todas las cosas. Nos estás levantando en un poder tremendo, nos estás enseñando las verdades tuyas, para que no nos detengamos en nuestras propias mezquindades o los propios problemas o nuestros propios, pues, ¿qué podemos decir, Señor? Hasta nuestros propios deseos. Yo te doy gracias en este día, porque sé que se está levantando un pueblo idóneo, un pueblo a la estatura tuya, y sí lo creo, porque tú lo dijiste, para que todos lleguen a la estatura de un varón perfecto. Tú lo dijiste, Señor. Se lo dijiste ahí al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo escribió, sabiendo el riesgo que tenía escribir una cosa tan alta. Y verdaderamente, sí, hemos tenido persecución por ello, pero gloria a Dios por esa persecución. No nos importa, nos importas tú. Por esta razón, en esta mañana nosotros te damos gracias, te bendecimos y te decimos, sigue adelante, Señor, sigue adelante, porque aún falta otra milla que caminar. Nosotros te damos gracias, te bendecimos en este día y te decimos, todo lo haces perfecto y lo haces bien y muy bueno y en gran manera. Amén. Así como cuando hiciste la creación del hombre, ahora tú estás haciendo esta nueva creación, Señor, y lo estás haciendo muy bueno y muy bueno en gran manera. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, aplausos. Gloria al Señor.